En el Marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio. Así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques, plazas y jardines. Juntos nos transformamos en un municipio conectado. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Más Allá de la Noticia. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para profundizar sobre los temas que más nos preocupan y más nos ocupan, y sin duda alguna en el mundo entero, el COVID, el SARS-CoV-2, el coronavirus, como se le quiera llamar, es sin duda la preocupación mundial, la preocupación nacional, la preocupación estatal, la preocupación familiar, la preocupación personal. De alguna manera, las epidemias o las pandemias, dependiendo si estas son focalizadas regional, nacional o mundialmente, como es este caso, ya una pandemia, no son nuevas para la humanidad. Estamos a punto de terminar un año difícil, tal vez el más duro del siglo, como lo muestra la historia, y pues periódicamente, prácticamente cada 100 años, la humanidad es víctima de una pandemia. Lo fue en 1347 con la peste negra, que dejó aproximadamente, imagínense usted, 75 millones de muertos entre Europa, África y Asia en el siglo XIV. La viruela en el siglo XVIII, con la gripe española, entre 1914 y 1919, se habla de entre 20 y 50 millones de personas. Hay quienes sostienen que perdieron la vida 100 millones. La gripe asiática en 1957 registró 1 millón de muertos. En 1968 la gripe de Hong Kong dejó también 1 millón de muertos. En el 81, cuando aparece el VIH o SIDA, que lleva más de 25 millones de muertes registradas. Hoy nos toca a nosotros enfrentar el SARS-CoV-2 o coronavirus COVID-19, que lleva ya más de 1 millón, o lleva hoy exactamente 1.612.481, de acuerdo a las cifras oficiales. Una cifra gravísima, una tragedia, pues no son números, son seres humanos, y en ese contexto tenemos más de 73 millones de infectados, 72.211.673 para ser precisos, y pese a los avances de la ciencia, hay muchas medidas que no se explican y hay cuestionamientos muy severos sobre el manejo que se han hecho en diversos países, sobre todo también en México. El responsable de la pandemia, Hugo López-Gatell, tiene incluso demandas por crímenes de lesa humanidad, por algunas consideraciones que hacen no solamente la población, sino algunos legisladores. Pero finalmente no se trata de números, no se trata de cifras. Hay que reconocer en lo general este fenómeno periódico que se presenta en el mundo, y en cada caso, así le puedo yo decir que hay 72.211.673 casos en este momento, hoy, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice? Es un número frío. Lo que pretendemos en este programa de hoy, y le agradezco mucho al ingeniero Mario Quiroz Gatica que haya aceptado la invitación, que yo al nombre del programa le puse "Yo vencí al COVID". Se trata de una persona, de un ser humano, además de un amigo entrañable de hace muchos años, que la verdad cuando me enteré que él tenía COVID, verdaderamente me dolió y me preocupó, y estuvimos muy atentos a esta situación. Entonces, ya más adelante hablaremos de lo general, pero yo creo que lo importante en este momento es hablar en lo particular de tu caso, porque eres una de las personas de ese
porcentaje se habla de un índice de la letalidad que pues es muy variable, pero que en México lamentablemente andamos cerca del 10%. Bueno, pues tú eres de las personas que logró vencer al COVID y yo quiero que nos hagas el favor de dar el testimonio, de lo que tú pasaste antes. Vamos a mostrarle a la población lo que es la tragedia, y no lo hacemos con una intención de morbosa, sino ya lo veremos cuando el ingeniero nos platique su experiencia. Esto es un video ocurrido ayer en la Ciudad de México. Vamos a ver las imágenes. Si el paciente se me está moviendo de aquí a que corra a otro hospital, se va a morir a la ambulancia. Esta es una institución, es un hospital. No tenemos la capacidad ahorita para tenerlo. Sí, ok. Yo no estoy bajando por la prioridad como está, que el paciente vea cómo está. Y aquí lo que voy a otro hospital, el paciente ya se me murió. Aquí. No lo podemos atender, se necesita no tenemos camas, se le retire, porque no tenemos camas. Entonces no lo podemos recibir. Por favor, doctor. No se lo retire, por favor. Usted está viviendo que todo paciente que está grave, su obligación es atenderlo, más no negarle la atención médica. No se le niega. Si no, ¿por qué no la atiende? No se le está negando, pero ¿Cuál es el problema? se le dijo que no contamos con camas, no contamos con el servicio para poderlos atender. ¿Por qué? ¿Qué necesitan? Está saturado. Si tienes ventilador, sin problema. Estamos saturados. Ya no hay nada que hacer. ¿Ya? ¿Ya falleció? No descansa, papi. No te preocupes por nosotros. Vamos a estar bien. Hicimos todo lo que pudimos, pa, te lo juro. Duramos mucho. Estas son unas dramáticas escenas que vemos a diario. Las autoridades nos informan que los hospitales privados están saturados al 100% y que llega a costar hasta 387,000 pesos la atención de quienes logran librarla, o aunque no la logre librar, eso es el costo. En los casos de los hospitales privados, los hospitales públicos dicen tener un 16% de desocupación, pero sabemos en la realidad que eso tampoco es cierto. Estas imágenes nos muestran lo que cotidianamente se vive en un drama personal, familiar, nacional y mundial. Por eso es que, Mario, el micrófono es tuyo. Yo quiero que nos platiques tu caso y bendito sea Dios, estás entre nosotros. Muchas gracias, Juan Álvaro. El título de tu programa, Yo vencí al COVID, es muy relativo, Juan Álvaro, porque al igual que yo, hasta este momento, bueno, hasta el miércoles 16 de diciembre, esto es el día de ayer, hemos vencido al COVID gracias a la asistencia médica, gracias a tu organismo y fundamentalmente gracias a Dios. Somos 940,000 que le llaman recuperados, que representan casi el 74% de los que de alguna manera empezamos a sentir alteraciones en nuestro organismo. Lo que le llaman los síntomas, que alguien ha enlistado hasta 19 síntomas, empiezan, pues depende la persona. Pero antes de que me confirmaran a mí que tenía COVID, viendo estas imágenes y estar yo al pendiente de lo que es el desarrollo de esta pandemia, por pertenecer yo al grupo vulnerable, que son los adultos mayores, yo pensaba, tomando las precauciones debidas, que si me daba el COVID, yo
terminaba ahí. Pero dadas las estadísticas que también son muy ilustrativas, Juan Álvaro, el 74% de los que fuimos diagnosticados como que tuvimos esa enfermedad, el 74% la hemos librado. Y son muchos, vuelvo a repetir el número, 940,000. Dice, ¿comparado con qué? Bueno, pues tendríamos que compararlo con 1.580.000 que resultaron negativos. Y tendríamos que compararlo también con los que fueron estudiados. Y los que fueron estudiados fuimos más de 3.200.000 gentes. Esto nos ubica en que el drama que se ve en los hospitales privados y públicos, este drama lo vive relativamente, y los números lo dicen, una pequeña parte de los infectados. Esto le da a uno una nueva forma de ver incluso la vida. ¿Por qué esta experiencia? Para algo tuvo que haber servido. Yo empecé a tener síntomas a principios del mes de octubre. Específicamente el 5 de noviembre empecé a tener síntomas. Pero a fines de octubre o a mediados de octubre, en algún punto tuve yo que haberme infectado. No sabes dónde fue ni No cómo se fue. puede determinar, Juan Álvaro, porque además de mí, también mi hijo mi hijo Lalo contrajo esta enfermedad. Y supongo yo que por tu edad, por nuestra edad, porque yo también me encuentro en ese grupo, tenías las precauciones necesarias. Todo. Yo llegué a ir a tu negocio, incluso él es ingeniero en electrónica, y tenía pues las disposiciones necesarias en que ordenaban la Secretaría de Sí. Salud. Usabas cubrebocas, Sí, tenías careta. la protección ahí en tu negocio, Sí. y no obstante, no sabes en qué momento No se sabe. te llegó a ti y le llegó a tu hijo también. ¿Fuiste primero tú y luego tu hijo? Casi en forma simultánea. Ujú. Hasta yo no me explicaba y le pregunté a mi hijo, ¿dónde crees tú que te contagiaste? No lo sé. La misma pregunta me hago yo, ¿dónde me contagié? No lo sé. Pero por ahí en redes aparecen los lugares más peligrosos para adquirir un contagio, Juan Álvaro. Y te lo marcan con una flecha que va cambiando de color tradicional, verde, amarillo, naranja y rojo. Ujú. Dices tú, bueno, pues estoy en un mercado municipal, el mercado Escobedo, atiendo ahí público. Pero antes de entrar al mercado, cualquier cliente le toman la temperatura y le dan gel para las manos. Si tu temperatura es superior a 37 grados, ya no te dejan entrar, no solamente al mercado Escobedo, me imagino que el mercado La Cruz, Sí, etcétera. en todas las tiendas. En las tiendas etcétera. departamentales, Ujú. porque la temperatura, elevada la temperatura, es uno de los síntomas más precisos de que ese organismo tiene un problema. Entonces, a la entrada se redujo la entrada al mercado Escobedo solamente a 2 puertas, una frontal y una trasera. Y todos ellos pasan por revisión. En el caso de los locatarios, Ahora, quien entra a quien le detectan una temperatura mayor a 38 No entra. grados, simplemente no lo dejan entrar No. o le dan un seguimiento a esa persona. No, simplemente como las personitas que están allá afuera, son personal del ayuntamiento seguramente, o gente contratada para esta situación, su obligación es detectas y no entra. Y vete a Y buscar vete a ver, dónde. a ver qué sucede. Ujú. Si no detecta nada, pásele. No se ha obedecido la indicación de que solamente pueden pasar adultos y de familia solamente pasar una sola persona.
Entonces llegan y se meten en grupo. Y dos, los niños, yo he visto niños pasando por los pasillos. Entonces ahí algo está sucediendo que no se está respetando esa parte de las indicaciones. Pero repitiendo esa flecha con diferentes colores, los mercados, los supermercados, las tiendas departamentales están ubicadas en color verde o naranja. Los puntos más peligrosos que marca esa flecha en redes son los elevadores, porque ahí vamos todos como ajos. A pesar de que el elevador tiene ya separaciones, pues ahí te van todos para adentro. El transporte público está entre los puntos de mayor contagio. Ahí. Y 3, los mismos hospitales. ¿Cuáles son los más seguros hacia abajo? Tu casa y tu vehículo. Así es que el mensaje que dicen quédate en casa, pues es tu lugar de mayor protección. Definitivamente, no. Platícanos entonces, en octubre tú tienes un primer síntoma. ¿Cuál fue ese? No, de los 19 de todos. Uh-huh. En octubre haya sido la primera semana después de la quincena o la segunda semana que termina el mes, dado que son 7 a 14 días en donde se incuba el virus. Uh-huh. Ya una vez incubado, ahora sí, va sobre el organismo. Y en mi caso, yo empecé a sentir alteraciones orgánicas precisamente el 5 de noviembre. No te imaginas que sea coronavirus. El asunto es que yo ya me empiezo a sentir mal. Ese 5 de noviembre acudí a cenar con 2 familiares a un restaurante de mariscos y comí una tostada de mariscos que no sentía agrado alguno. De ahí pensé que la alteración de mi organismo se debía a una ingesta de mariscos, que es muy fácil de confundir. El asunto es que empieza a incrementarse la temperatura, llegar a 38 grados y arribita de 38 grados, que tú sientes un dolor muy intenso en la cabeza, dolor de cabeza, sientes que te explota. Y agregado a la temperatura, Juan Álvaro, mi esposa me dice que yo le manifesté días antes del día 5 que me sentía muy cansado. Entonces he estado viendo que mi hijo también sintió una gran fatiga antes de que se manifestara como crisis la enfermedad. Dices que casi fue paralela. Casi ¿Habías fue. tenido tu contacto con tu hijo? Sí, tuve contacto. ¿En ese tiempo de incubación o...? No lo sabemos, Juan Álvaro. Uh-huh. Esto es muy difícil determinar que yo lo contagié, él me contagió. Él creo que se contagió por su lado, yo por el mío, y se manifestó en las mismas fechas. No fue el mismo día, pero sí fueron 2-3 días de diferencia. Uh-huh. Entonces, ya una vez que tu organismo resiente esto, y que mi hijo manifestó 2 síntomas fundamentales, uno de ellos, la fatiga. Uh-huh. Una fatiga extrema, en donde de un lado cercano a otro, tú llegas muy cansado allá. O en mi caso, que tengo que ir a trabajar y luego regresar a casa, mi esposa me dice, días antes manifestaste que te sentías muy fatigado. En mi caso fue la temperatura, en el caso de mi hijo no. En mi caso, el gusto y el olfato cambiaron. En el caso de mi hijo, los perdió. Esto es, no me sabe a nada la comida y no huelo a nada. 3 síntomas, pero no son los únicos. Bueno, los de este lado son como... Son 19 los 19, lo dijo otra persona. El estómago también. Puede haber diarrea, dice los conocedores, puede haber vómito, ¿verdad? El punto es que ya traes el virus ahí. Y el virus empieza a dominar tu organismo. Y se aloja en la garganta, se aloja en la nariz, o sea, los medios de transmisión, por eso sí, el tapabocas, sí, es la saliva,
es el medio, digamos, más constante para adquirir esa situación, o el contacto físico, Sí. por eso es que utilizamos el gel en las manos. Sí, etcétera. pero imagínate, un pasajero de cualquier autobús, de cualquier camión urbano, Lo puede dejar en el... agarras el tubo, allá lo llevas, Juan Álvaro. No necesariamente debe haber una plática entre tú y yo, y dado que es un transporte público, la cercanía no se respeta, o sea, no se puede A respetar. pesar de las medidas que se toman de sanitización Lo que sea. y lo demás, Esperé media hora para que pasara la ruta X, Ujú. y pasa la ruta X, y todos van como ajos. ¿Tú crees que no me voy a subir? Pues por supuesto que me voy a subir porque tengo que ir a trabajar. Entonces, una de las fuentes de contagio más acentuadas es el transporte público, ¿verdad? Otra, los mismos hospitales y aquello que te reduce a un espacio cerrado, como es el caso de los elevadores. Yo admiro la postura de la Iglesia Católica, en donde ha sido de tanta colaboración para esto, que dicen los templos se cierran. Y así los vimos mucho tiempo, cerrados, Juan Álvaro. ¿Por qué? Porque la gente va a ir. Y una demostración extraordinaria la acabamos de tener el 12 de diciembre, más de 5, 6 millones de gentes Hasta 10 millones de personas. que por fe dicen, a mí no me va a pasar nada porque vengo a ver a la Madre Santa de México. No nos arriesguemos, dicen las autoridades, y lograron en un acuerdo seguramente, ayúdenos por favor, porque estamos en una verdadera crisis. Fíjate, aquí está la curva que tú has visto todas las noches. Aquí está la curva. Esta curva que nos muestran los periódicos, el doctor Gatell, la conferencia de la tarde, la conferencia de los martes, sube hasta alcanzar en la semana 27-28 un pico. Y después baja hasta la semana 39. Y ahorita, a partir de la semana 40, arranca y ya superó los niveles que teníamos en la semana 27 y 28. Estamos en la semana 49, con falta de datos de 2 semanas, que cumplen el año completo. Entonces, la curva se eleva, empieza a bajar, tiene una meseta, dicen los expertos, y después en forma asintótica se te va hasta ahorita. La saturación de hospitales obedece a eso, Juan Álvaro, a que estamos a punto de que, primero, algunas entidades se regresan al color rojo. Ahorita hay 2 entidades en color rojo, Baja California y Zacatecas. Tenemos 24 entidades con color naranja, entre ellas Querétaro. Pero hay 8 entidades que traen un problemón tremendo, entre ellas Querétaro, ¿verdad? Y otras entidades que están avanzando en el tratamiento de la epidemia con 3 estados en color verde: Chiapas, Campeche y Veracruz. Entonces esto nos ilustra de que la pandemia, así como en los organismos, sucede en las regiones, Juan Álvaro. Efectivamente, estamos en un punto crítico. Ahora, sigamos con tu caso específicamente, Mario. Altísima. ¿Sientes ese cansancio? ¿Sientes ese dolor de cabeza? La fiebre. ¿Te sube la temperatura? No, aparte de que sube la temperatura, Juan Álvaro, se me acentuó muchísimo la presión. ¿Eres hipertenso de por sí? De por sí soy hipertenso, con valores de 140, 145 sobre 85. La presión, cuando fui 2 días después de los primeros síntomas, 2 días, que eso es una irresponsabilidad de mi parte. Porque si yo me estaba sintiendo mal, pues no obedecí lo que están dando indicaciones. De inmediato tenía yo que haber estado ahí en la primera fila, pero como se me confundió con un malestar estomacal, dije yo, pues me voy a esperar. Pues me esperé 2 días y en domingo, el día 5 fue jueves, viernes, sábado, y el domingo me vine a farmacias y similares aquí que están en el Mercado Escobedo. ¿Por qué es más rápido? Viene el joven, ¿verdad?
médico, me toma la presión y sin darme ningún medicamento me da indicaciones, váyase de inmediato a urgencias al Hospital General. Que es un hospital COVID. Pero como soy jubilado, fui 30 años maestro en el glorioso Instituto Tecnológico de Querétaro, entonces paso por mi carnet a la calle de Escobedo y en lugar de irme al Hospital General me voy a urgencias en el ISSSTE. Una amabilísima doctora que me atendió el día domingo alrededor de las 2 de la tarde, ¿verdad? Y con una espera muy breve, por ser domingo quizás, me pasa, me toma la presión, ni siquiera ve lo que me dio el doctor en farmacias similares. Ahí en farmacias similares lo que me dio el doctor es que este hombre está a punto o de un infarto o de un derrame cerebral. Y yo no quiero responsabilidades, así es que vámonos para allá. La doctora me vio, me dice, vamos a ver si le controlamos la presión. Si le controlamos la presión, se va a su casa. Pero si no le controlamos la presión, usted se interna. Fueron 3 horas en donde me canalizaron, me emitieron 2 medicamentos y el organismo empezó a reaccionar bajando la presión, Juan. Y me manda a la casa con una condición. Mañana lunes lo quiero ver en el respiradero. Sí, doctor. Así como andas, entiendes la mitad. Pero cumplí mi palabra. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, estaba yo en lo que fue el antiguo hospital del ISSSTE, el que está enfrente al TEC. Y en el estacionamiento, ahí donde está el cajero, Banorte, ¿verdad? En el estacionamiento, pues yo vi una fila. Y le dije, oiga, señorita, este es el respiradero. Sí, pues aquí me siento. Pasaron 2 horas y no avanzaba un solo paciente. ¿Qué significaba? ¿Quién sabe que estaba allá adentro? El asunto es que mi hija Karina muy acertadamente dice, papá, allá te van a hacer la prueba de COVID. Seguramente. Y si no estás infectado, aquí te infectas, ¿eh? También eso, hay que tener mucho cuidado. En los hospitales es donde está uno de los mayores peligros de contagio. Así es que tuvimos la fortuna en domingo, Juan Álvaro, de irme a la casa con ya con una presión semicontrolada y la asesoría médica fue fundamental. Mi hermano, que es médico, no es especialista en medicina interna, tiene otra especialidad, me encomienda... Es neumólogo, pues. Es alergólogo, pero pues él tiene su consultorio en un hospital privado, me manda con un médico también de ahí, del hospital, pero que tiene la característica que es internista y tiene además la experiencia por tener una alta responsabilidad en el seguro social. Entonces, controlar la temperatura era fundamental, a base de inyecciones, a base de medicamentos, y no bajaba, y no bajaba, y no bajaba. Duplicaron la dosis, y fue hasta ese momento, 2-3 días después, que yo ya empecé a sentir cierta tranquilidad. ¿Pero estabas en tu casa ya? Ya estaba en mi casa. Aislamiento total. Aislamiento total, Juan Álvaro. Pero estabas con tu esposa y tu esposa te atendía. Mi esposa me atendió, me tomaba la temperatura y todo eso, y ella no resulta infectada. Me iba a adelantar, ella no resultó infectada. No resultó afectada. ¿Por qué? Y también está dentro del grupo vulnerable, 60 años. ¿Por qué? Ella, desde el principio de la epidemia, ha estado procurando incrementar sus defensas. Y lo hace a través de café, lo hace a través de situaciones naturales, es muy cuidadosa en su alimentación, ¿verdad? Porque ella y yo estábamos conscientes, nos da esto y nos vamos. Entonces, ella no resulta infectada y con prueba de COVID, ¿verdad? ¿Le hicieron a ella la prueba del COVID? Pero fíjate lo que son las cosas, Juan Álvaro. Yo me la hago en el TEC 100. 4,000 pesotes. 4,000 pesotes, Juan Álvaro. Pero acababa yo de recibir mi primera parte del aguinaldo como jubilado. Ahí está, todo. Gástese lo que se tenga que gastar. Claro. Así hasta donde alcance.
Para empezar, 4,000 pesos de la prueba de COVID. Y véngase, el doctor que ya me atendió, me empezó a semicontrolar, dijo, necesito la prueba de COVID y necesito una, ¿cómo le llaman esta? Que te meten a un aparatito, una... ¿Tomografía? No, sí, una tomografía, ¿cierto? Entonces, doy los datos al público para que se den idea de los costos, porque puede ser útil para ellos. No, yo creo que es utilísimo. En tu Entonces, caso, tienes la posibilidad, tuviste la posibilidad de pagar esa prueba y de utilizar esos medicamentos, pero la generalidad de la gente no lo tiene. Bueno, pues que se den Por cuenta. primera vez en el programa voy a insistir lo que ya dijiste. La mejor protección es la prevención. La mejor es protección, si no puede, no salga de su casa, que es su hábitat, en donde la tiene que mantener sanitizada y con la sana distancia y con el cubrebocas y lavándonos las manos. Es decir, todas estas recomendaciones que escuchamos y que cotidianamente en este medio les damos a conocer. Pero sigamos con tu historia. Entonces, pensé que ibas a hacer una pausa. ¿Eh? Pensé que ibas a hacer una pausa. No, adelante. Decir, aquí lo importante es que tú platiques tú. Ok, entonces, me hago la prueba. Y este viacrucis por el que pasaste. Sí, porque tu organismo está tan débil que cualquier esfuerzo, Juan Álvaro, cualquier esfuerzo para ti representa un sacrificio. Si ya me controlaron la temperatura y ya me controlaron la presión y ya me mandaron a hacer la prueba de COVID más la tomografía correspondiente, ¿verdad? Entonces hay que ir a consulta médica con el doctor, fui con el doctor Troncoso y me dice... Pero de manera particular. De manera particular. Ya no fui al ISSSTE. Dije que se gaste el aguinaldo. Afortunadamente estaba ahí. Entonces, 4,000 pesos la prueba. Una varilla que a lo mejor nadie sabe cómo es. Es una varilla que trata de llegar a la parte más interna de la nariz. Y es muy molesto y doloroso. Es muy breve, pero es molesto y doloroso. Ya sales respingando y a esperar. Esa es la mejor prueba, ¿eh? Hay otras pruebas que han estado saliendo, Juan Álvaro. Si a mí me hacen esa prueba a mediados de octubre, yo salgo libre de enfermedad. Salgo libre de enfermedad. ¿Y sabes lo que ocasiona eso, Juan Álvaro? Llaman las pruebas rápidas. ¿Sabes lo que ocasiona eso? Pues que tú ya te sientes, no me va a dar y estoy feliz de la vida. No, el virus llegó y empezó a trabajar. Que tú no sientes absolutamente nada. Sí, porque hay mucha gente asintomática. No, y de eso vamos a hablar hace rato, del informe que presentaron hace 2 días, ¿verdad? Entonces, el virus se manifiesta. El virus ya, la mejor prueba que hay es esta. Hay otras que le llaman no sé, ahí en el Distrito Federal algunas las están aplicando, pero por plática con los médicos la mejor prueba es la de la introducción de la varilla hasta la parte superior de su nariz. Los resultados me los dieron 2 días después. Y efectivamente tiene usted coronavirus. Cuando tú escuchas eso, Juan Álvaro, y cuando eres del grupo vulnerable, empieza una situación mental, emocional, tremenda. Yo en verdad, cuando veo que hay un enfermo y lo internan a cualquiera de los hospitales y con el enorme dolor del familiar que no sabe si lo va a volver a ver, comparado a esa enorme angustia, ese enorme miedo con el que está en casa, es otro mundo. Porque el que está en casa se aísla, pero tienes todos los enseres a tu alrededor, incluso te puedes parar, puedes caminar, tienes tu sanitario. Esto en un hospital es probable que no lo puedas hacer. No, lugares hay, ya lo vimos. Y si estás en un estado más crítico, ya no puedes ni moverte. Si estás entubado y todo eso, yo ya libré el coronavirus, no te asustes. De todos modos, la científica lo he estado leyendo, lo he estado leyendo aquí. Hay un periodo post-COVID en el que hay que cuidarse. Quizás mucho, esto es parte de eso, del proceso de rehabilitación. La careta, la tos seca, dicen. Y luego, sigue Mario, ¿cuáles fueron tus molestias? Porque fueron muy graves.
Hubo una persona aquí que recién entrevisté, me pidió que omitiera su nombre, que también pasó por el COVID, y me decía, bueno, mis malestares son horribles, los dolores son terribles. Él como particularidad decía, yo movía los ojos y sentía que todo se movía. Fíjate. Hay distintos síntomas, Sí. distintos métodos, Sí. pero todos son muy dolorosos, Sí. todos son muy Sí. graves. Sí. Y eso es lo que quiero, es mi intención, crear la conciencia. En mi caso, nos encerramos 2 meses y cuando bajó justamente la curva que tú mencionabas, volvimos a venir aquí con todas las precauciones que tenemos y afortunadamente hasta el momento pues no nos ha dado, pero nadie estamos exentos. He dado informaciones aquí de una bebé de 1 mes que tuvo coronavirus. En tu caso, ya como adulto mayor, 71 años, pasaste, después de eso, ¿qué vino? Tu esposa te estaba cuidando. Sí. ¿Y cuántos días tuvieron que transcurrir? ¿Y qué fue lo que pasó, Mario? Es una angustia tremenda, Juan Álvaro. Es un miedo. Es miedo el que se tiene. Y vuelvo a insistir, la comparación de estar internado en tu casa o estar internado en un hospital, Juan Álvaro, con toda y la buena voluntad de los médicos, no se compara con tu familia. La familia, efectivamente, en sus rostros ves su angustia, ves su miedo, algunas lágrimas por ahí que asoman precisamente, ¿y si se me va? ¿Y si se muere? Porque ese es un pensamiento natural. Y estás en manos de Dios. Y por supuesto de los médicos que te están asesorando. Entonces, 4,000 de la prueba de COVID, más la tomografía de 2,800, 2,800, y haciendo fila, Juan Álvaro. Porque si vas a Vida Care, yo creo que no cometo ningún pecado de mencionar la empresa. No, adelante. O sea, entonces, si vas a Vida Care, ¿tienen ustedes? Sí, pero tengo tiempo hasta tal día. Saturado. No, incluso me hablaba ayer un amigo muy alarmado en la mañana, diciéndome, ¿sabes en dónde puedes conseguir un tanque de oxígeno? Fíjate. No hay tanques de oxígeno tampoco. ¿Ya se acabaron? ¿No? Ya no hay tanques de oxígeno. Están agotados. Pues en este espacio a mí me pidieron 2, ¿verdad? Porque los tenía después del proceso de enfermedad de mi hijo, Mario Alejandro. Entonces, ahí tenía yo 2 y afortunadamente cargados. Me llamaron de urgencia, un conocido y familiar, me dice, préstame el oxígeno. ¿Cuánto dura? Pues el grande te dura, depende de lo que le vayas a extraer de oxígeno, pero te puede durar entre 4 y 8 horas. Estabas tú oxigenándote. Yo no necesité oxigenación. No necesitaste oxigenación. Pero hay gente que si no lo conectas con oxígeno, se agrava en una rapidez tremenda. Yo creo que también por eso justamente mucha gente se habla de muchos medicamentos, etcétera. El famoso dióxido de cloro, hay en las redes sociales el hospital. Lo mejor es un asesor que sepa, Juan Álvaro. Pero, ¿qué medicamentos tomaste tú? ¿Qué te dieron? Híjole, ahora sí me la pusiste difícil, Juan Álvaro, pero fue para la temperatura, ¿verdad? Fue para la presión y los medicamentos que te dan, dependiendo del tratamiento que te dé tu médico, Juan Álvaro. Yo creo que no todos son iguales, porque los síntomas son diferentes. El nivel de gravedad también es diferente. Entonces, si se puede hacer un esfuerzo de pedir una consulta a un médico que sepa del tema. Porque muchos médicos tuvieron que aprender ahí sobre la marcha. Fíjate, yo de los primeros que vamos a decir, personajes que conocemos al gobernador le dio COVID. Y saliendo del COVID, le hizo una entrevista a Ciro Gómez Leiva y le preguntó, bueno, ¿y cómo se trató? Me encerré en casa, estuve tomando paracetamol y baños de agua fría. Ese fue el procedimiento que siguió el gobernador. En tu caso, ¿qué procedimiento seguiste? No te doy el nombre porque no lo sé, bueno, no lo recuerdo, pero inyección diaria, por cerca de 16 ocasiones.
Que no sabes de qué, de qué. Los tengo ahí la receta, tengo un expediente con todo bien ordenado. Entonces, la situación es, me preocupa mucho la gente, falta de recursos y lo que acabas de mencionar, de que los lugares más peligrosos para contagiarse son precisamente los hospitales. Y caer en manos de gente que sepa, Juan. El doctor, repito su apellido, el doctor Troncoso del San José, es una persona que ha adquirido una experiencia enorme, porque aparte del trabajo en el seguro, aunque lo vayamos a saturar, ¿no tiene su teléfono? Cumple su turno, vamos a llamarle así, ha de llegar agotadísimo y vámonos al consultorio particular. Y imagínate el doctor, si no tiene todas las precauciones necesarias, dado que él trabaja directamente con enfermos de COVID, en un área especial para enfermos de COVID, todos los cuidados que debe de tener para su consultorio y para su familia, Juan Álvaro. Ese es el dilema de los pobres doctores. Llevamos 1.320 personas que están en el frente de batalla que han fallecido por COVID. Eso también es otro drama muy grave. Bueno, pero sigamos con tu experiencia y sobre todo, el ¿qué sentiste? Porque yo creo que es una voz de alerta, es una voz de alarma, para que nos olvidemos de fiestas, para que nos olvidemos, a mí no me pasa nada, no quisimos entrar a la polémica de si este es un complot mundial, de si fue una sopa de murciélago la que originó esta situación. El caso es que el mundo entero tiene casos dramáticos aquí. Vimos en el noticiero, no nos va a dar tiempo de dar este resumen, pero acuda usted al noticiero de hoy, en donde damos las condiciones que se están presentando en Francia, en Alemania, en Rusia, en Suecia, en Portugal, en Bulgaria, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Vean el noticiero de hoy, se lo recomendamos, ahí está en las redes sociales. Pero aquí, Mario, es tu experiencia la que insisto que transmitámosle a la población que cualquiera, en cualquier momento podemos adquirir ese virus o podemos ya tenerlo incluso. Esa es la razón por la cual acepté tu invitación, Juan. Yo te lo agradezco. Porque decirle a la población que me he encontrado zonas en donde niegan el fenómeno. Incluso a estas alturas, sí. Incluso a estas alturas, niegan el fenómeno, dice, es obra del gobierno. O es un otros más malévolos que piensan, es intencional. ¿Verdad? Unos más, esto tiene que ver con las grandes farmacéuticas. Y dices, lo que sea, si te toca, ya está. Si te toca, Juan Álvaro, te olvidas de todo, no te importa absolutamente nada, excepto tu salud. Y lo que acabas de decir, ninguna fiesta vale tu vida, ¿verdad? Entonces, pues a procurar esmerar, extremar los cuidados, porque ahí viene la gran trampa, Juan Álvaro, y apenas hace 2 días lo dio a conocer en la conferencia de Gatell en la tarde. El director nacional de salud acaba de dar datos preliminares en donde nos dice el altísimo porcentaje de gente asintomática. ¿Eso qué significa? Que no sientes nada, pero ya lo traes adentro. No, no solamente eso, sino que lo estás regando, Juan Álvaro. Y lo estás esparciendo, estás contagiando a la gente. Dice el doctor, consultamos 211,000 muestras, que para un tamaño de la población de México es una muestra válida. 42,536 resultaron con posibilidades de contagio. Pero un altísimo porcentaje que ya trae anticuerpos en el cuerpo y que nunca presentó síntomas, ¿verdad?, son los principales portadores
de la epidemia. Yo estoy bien, no tienes síntomas, pero ya estás infectado. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque te saqué sangre, hice los análisis y ahí en tu sangre aparecen anticuerpos del virus. Tú ya tuviste el virus y luego pues, la libraste, no sentiste nada. ¿Y qué pasó en ese tiempo de incubación de 7 a 14 días? ¿Verdad? Pues que tu organismo lo asimiló, generó los anticuerpos en tu cuerpo, pero tú traías el virus. Y si traías el virus, ¿cómo está? Qué gusto verte, ¿verdad? O el camioncito, o lo que sea. Esa parte no se ha concluido, porque dijo el doctor, son estudios preliminares. Pero uno se queda boquiabierto del altísimo porcentaje que hay de los asintomáticos. Y si esto pasó, ellos empezaron en julio a hacer el estudio, el martes nos dieron los resultados preliminares y dicen, la sociedad, ahí está el virus. Esmera los cuidados. Tú ves que esta persona no tose, tú ves que está bien ligerito, tú ves que es joven, anciano, mujer, niño, ¿verdad? En su estudio de sangre, ellos traen ya anticuerpos, lo que significa que tuvieron contacto con el virus, su organismo respondió y no tuvo ningún malestar. Hace 2 días, ojalá y un médico viniera aquí contigo y te dijera con mayor amplitud en qué consiste este estudio nacional de salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es muy importante para la gente, Juan Álvaro. Ahorita todos tenemos voluntad de ayudar a aquellos que no han pasado esta experiencia. Yo estoy seguro que si juntas a los que hemos librado la enfermedad, todos estamos en la mejor disposición de decir qué recomiendo, qué quieren que les ayude, cómo hago. Es una solidaridad hospitalaria increíble. Lo que quiero que hagas, porque lamentablemente el tiempo se nos terminó. Tú viviste para contarla, gracias a Dios. Gracias a los médicos, tuviste los recursos necesarios para atenderlo, que es otra cosa que no todo el mundo tiene, pero ¿qué le dices a la ciudadanía? Al que no tenga recursos, ¿qué hacer? Al que tiene recursos, ¿qué hacer? Al que no siente nada, ¿qué hacer? Y bueno, pues ya no andamos por toda esta serie de malestares que dices que son terribles. Por cierto, su crónica... La crónica del ingeniero Mario Quiroz está resumida en Express Metropolitano. Busque usted ahí la columna del ingeniero Mario Quiroz. Yo tuve COVID. Léala, por favor. Rumbo al 21. Y este programa yo le pido que lo comparta porque es sumamente importante tener conciencia de que estamos en un momento sumamente peligroso. Si vemos relativamente cercana la vacuna, que también hay otra polémica en torno a ello, pero eso no quiere decir que ya la podamos librar. Entonces, Mario, por favor, tu mensaje, tu conclusión. Mira, tengo más tiempo para escribir que para el uso de la palabra, Juan Álvaro. Entonces, este artículo del rumbo al 21, yo me libré del COVID, o yo superé el COVID, que así lo titulé. Sí fue un artículo muy bien razonado, muy bien fundamentado. La conclusión es muy clara, Juan Álvaro. Está en una situación muy grave, el país y el planeta. El rebrote, tal como lo muestra la curva epidémica, es la misma, ¿verdad? En todos lados. Se requiere una gran solidaridad, cosa que no está sucediendo. Ahorita el tráfico en la ciudad de Querétaro está espantoso. Sí, como si estuviéramos en una... Y esa gente se están yendo y viniendo para algún lugar, y están en sus coches, sí, pero también los camiones. Y ese es un centro de infección tremendo. Porque viene el día 24, en los preparativos, en las compras, y yo creo que no vale la pena ninguna de esas compras. Absténgase incluso de comprar el regalo. Espérese, ya tendremos oportunidad de hacerlo, ya tendremos oportunidad de convivir. La gran conclusión es prevención y cuidado. Sí, la otra, Juan Álvaro.
El hecho de que yo haya tenido esta enfermedad no me garantiza Que no me va a dar. tenerlo, exactamente. Lo han dicho. Un estudio de Inglaterra dice, puedes tener de 3 a 6 meses de margen para que no te dé. Pero otras opiniones dicen, te da si tú sigues con tus riesgos. Y a pesar de haberte dado, te puede volver a dar. Tú sabrás. Y si yo ya la libré en esta, ¿tú crees que voy a andar ahí rompiendo reglas? Sí, para nada, la verdad es eso, conciencia por la propia persona, conciencia por nuestros seres queridos, conciencia por la humanidad misma que se encuentra en un momento de gravísima crisis y que, como lo dijiste, a estas alturas todavía hay quien no cree que existe. Todavía hay. A estas alturas he tenido que informar que han cancelado carreras de caballos en donde había 2,000 o 3,000 personas, que han cerrado fiestas de 200, 300 personas, o sea, cosas terribles. Por eso fue que les mostramos esas imágenes. Conciencia, responsabilidad, amor a ti mismo, amor al prójimo, es lo que podemos decir, porque ya se los comentó el ingeniero Quiroz, son dolores intensísimos. Cuídese mucho, por favor. Con este programa damos fin en este año a este espacio de análisis más allá de la noticia. Regresaremos 5, 6, el 7 de enero con análisis, y el 4, bueno, los noticieros siguen hasta la próxima semana, a mediados de la semana. Le agradezco mucho su atención, le pido que comparta este programa para que podamos en lo posible evitar los riesgos y generar conciencia. Ingeniero Mario Quiroz Gatica, muchísimas gracias por tu presencia. Por favor, cuídese, es lo que debemos repetir 1,000,000 de veces. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 3. Enseguida hay otro programa muy interesante. A las 8 está nuestro compañero Javier García Santana. A las 12 del día, Lucero de Minería. Yo lo espero a las 3 de la tarde con ya toda la información general y todas estas reacciones que han pasado a raíz de la situación con Celia Maya y las condiciones del nombramiento de su tercer intento a la gobernatura. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Cuídense, por favor.